El benceno reacciona catalíticamente con cloro para formar una mezcla de mono y diclorobenceno. A partir de una tonelada de benceno puro se obtiene un producto que contiene un 49,2% en peso de monoclorobenceno y 29,6% de diclorobenceno, siendo el resto benceno sin reaccionar. El gas generado contiene 92% de cloruro de hidrógeno y 8% de cloro en volumen, sin reaccionar. Calcular A. El peso del producto líquido. B. El porcentaje en exceso de cloro añadido basado en la producción de monoclorobenceno. Y C. Conversión y selectividad. Este problema, puesto que la conversión y selectividad son incógnitas, vamos a plantearlo primero en balance a átomos o grupos de átomos que no se modifiquen debido a reacción química. Después ya calcularemos la conversión y la selectividad. Y también vamos a plantearlo en base a moléculas, a balances de materia a moléculas, donde conversión y selectividad, pues de los propios balances hemos de determinarla. Pero bueno, veremos que los resultados son exactamente lo mismo, aunque quizás sea algo más simple en este caso si se plantea como balance de materia a átomos o grupos de átomos. Vamos a hacer el problema número 5 de la relación 2, cuyo enunciado acabamos de leer. Como hemos visto, se trata de un reactor en el cual entra una corriente de benceno, lo vamos a llamar A, de 1000 kilos por hora. Entra también una corriente de cloro, reacciona el benceno con el cloro y obtenemos monoclorobenceno, diclorobenceno y benceno sin reaccionar, como una corriente líquida de salida. Igualmente obtenemos una corriente gaseosa de salida que va a estar formada por cloro y por cloruro de hidrógeno. Vamos a darle nombre a las corrientes. La corriente líquida de los compuestos de los productos y del reactivo limitante va a ser B. C va a ser la corriente gaseosa del cloro y D la corriente gaseosa que sale de cloro con cloro y cloruro de hidrógeno. El problema dice que de monoclorobenceno va el 49,2% en peso de la corriente B. El 29,6% es diclorobenceno y el 21,2% restante es el benceno sin reaccionar. Igualmente en la corriente de salida gaseosa el 8% en volumen es cloro y el 92% es cloruro de hidrógeno. Las reacciones que tienen lugar para la formación del monocloro y el dicloro son de benceno con cloro da el monocloro y una molécula de cloruro de hidrógeno, y la segunda reacción con 2 de cloro da el diclorobenceno y 2 moléculas de cloruro de hidrógeno. La reacción deseada, dice el problema, que es la primera. Vamos a trabajar, como hay corrientes líquidas y corrientes gaseosas, A y B, que son las corrientes líquidas, van a estar en kilogramos por hora, y las corrientes gaseosas C y D en kilomoles por hora. Necesitamos las masas moleculares, como es natural, para hacer el cambio entre
unas unidades y otras. Así que vamos a tener la masa molecular del monoclorobenceno es 112,15, 112,5, la del diclorobenceno 147 kilogramos por kilomol, la del benceno 78, la de cloruro de hidrógeno 36,5 y la de cloro 71 kilos por kilomol. Este problema se puede plantear tanto a átomos como a moléculas. Voy a hacer el planteamiento primero a átomos. O grupos de átomos que no se modifican por reacción química. Así la ecuación de conservación me queda que la entrada igual a la salida y siempre el planteamiento en kilomoles por hora. El primer átomo que vamos a considerar va a ser el carbono, pero si observamos el carbono entra en la corriente A como benceno, o sea 6 átomos de carbono por molécula, y en la corriente B, que es donde sale exclusivamente, en todas las moléculas van 6 átomos de carbono. Por lo tanto voy a considerar el grupo C6, de tal forma que por A entra A partido por 78, que es el peso molecular del benceno, y es igual a lo que sale por B. Sale como monoclorobenceno con un 49,2%, 0,492 entre 112,5 más 0,296 entre 147 más 0,212 entre 78. Y ese es el balance al grupo de átomos de C6, o sea, 6 átomos de carbono. Ahora vamos a considerar el balance al hidrógeno. A partido por 78, el benceno lleva 6 hidrógenos, es igual a B, lo que sale en el monocloro son 5 átomos de hidrógeno, por lo tanto multiplicamos por 5, más 0,296 entre 147 por 4 que salen en el diclorobenceno, más 0,212 entre 78 por 6, que son los átomos de hidrógeno que salen en el benceno, más también sale hidrógeno a la corriente gaseosa como cloruro de hidrógeno, por lo tanto D por 0,92. Y cada molécula de cloruro de hidrógeno solo tiene un hidrógeno, por lo tanto ya está. Vamos a hacer también el balance al cloro. El cloro entra en la corriente C. Una molécula de cloro tiene 2 átomos de cloro, por lo tanto lo multiplicamos por 2. Y esto es igual. El cloro sale en la corriente B como monocloro, 0,492 entre 112,5 más 0,296 entre 147 multiplicado por 2 porque tiene 2 átomos de cloro, y en la corriente gaseosa sale como cloro, por lo tanto 0,08 multiplicado por 2 más el cloruro de hidrógeno, que es 0,92. Si observamos estas tres ecuaciones, solamente hay 4 variables, A, B, C y D. Fijando cualquiera de ellas como base de cálculo, lo normal es que fijemos o bien A o bien B como base de cálculo. Con la ecuación 1, si fijamos A, determinamos B. Así voy a poner aquí la ecuación número 1, la ecuación número 2 y la ecuación número 3. La base de cálculo
A igual a 1000 kilogramos por hora. Entonces con la ecuación 1 determinamos B, con la ecuación 2 determinamos D y con la ecuación 3 determinamos C. Los resultados que salen son que para 1000 kilos hora B es igual a 1408,09 kilogramos por hora. D es igual a 12,86 kilomoles por hora y C es igual a D. Voy a plantear ahora la determinación del exceso de cloro, porque el valor de B ya lo tenemos. La primera de las cuestiones la tenemos aquí resuelta. El exceso de cloro, sabemos que el cloro que entra es igual al cloro necesario estequiométricamente para dar la primera reacción por 1 más el exceso en porcentaje partido por 100. De tal forma que el exceso va a ser igual al cloro que entra partido por el cloro estequiométrico para dar la primera reacción menos 1 y todo multiplicado por 100. De esta forma sale que el cloro que entra sabemos que es C, el cloro estequiométrico sabemos que es el necesario para dar la primera reacción y como la reacción es 1,1, por lo tanto será A partido por 78, o sea, los mismos kilomoles de benceno que entran son los que reaccionan con el cloro. Entonces, por 1 más el exceso partido por 100, de tal forma que sale un exceso, porcentaje de exceso de cloro, igual a 0,28%. Ya tenemos entonces el cloro también en exceso. Conversión y selectividad. Conversión, por definición, es el benceno que entra menos el benceno que sale partido por el benceno que entra. A partido por 78 menos B por 0,212 entre 78 partido A entre 78. Y esto sale que es igual a 0,7015 y la selectividad, que será igual, en el denominador, como sabemos, va el benceno que reacciona, A partido por 78 menos B por 0,212 entre 78 y el benceno que reacciona para dar el producto deseado lo vamos a determinar a partir precisamente del producto deseado. Por lo tanto, será B por 0,492 entre 112,5. Y esto sale que es igual a 0,6847. De esta forma también tenemos ya la selectividad. Y ahora lo que plantearemos será ya el balance a moléculas y veremos cómo se hace. Ahora vamos a plantear el balance a moléculas. Balance a moléculas, como siempre, entrada menos salida más menos generación igual a 0 y los balances en kilomoles por hora. Siempre se plantea cuando se hace a moléculas primero los productos
y luego los reactivos y los inertes. Si el primer producto va a ser el monoclorobenceno. Entra 0 en el reactor, sale B por su composición 0,492 y entre el peso molecular 112,5 y se genera por reacción y encima en la reacción deseada a partir del benceno. Entonces A partido por 78 por la conversión y por la selectividad igual a 0. Para el diclorobenceno igualmente entra 0, sale B por 0,296 entre 147, que es su masa molecular, más A partido por 78 por la conversión. Eso ahora mismo representa el benceno que reacciona, y ahora tenemos que considerar que reacciona para dar la reacción no deseada, por lo tanto por 1 menos S igual a 0. Vamos a plantear ahora al benceno. El benceno que entra es A partido por 78, sale B por 0,212 entre 78 y reacciona A partido por 78 y por la conversión igual a 0. Otro reactivo es el cloro. El cloro que entra es C, sale exclusivamente por D, 0,08, y reacciona para dar las dos reacciones, la de monoclorobenceno y la de diclorobenceno. Entonces, el reactivo limitante A partido por 78 por la conversión, y ahora aquí las dos reacciones. Para dar el monocloro, la reacción es una molécula de cloro con una molécula de benceno, por lo tanto S, más dos moléculas de cloro que necesitamos para la segunda reacción, 1 menos S, igual a 0. Y nos queda otro producto, que en este caso habría que haberlo hecho antes, pero bueno, lo hacemos ahora, que es el cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno que entra es 0, el que sale D por 0,92, y en este caso, como el producto se genera en las dos reacciones. El benceno que reacciona lo tenemos ahí, y ahora el que se genera en la primera de las reacciones, que es ese, la reacción deseada, más dos moléculas que se generan en la segunda de las reacciones, igual a 0. Y ya tenemos planteados todos los balances que necesitamos a moléculas. Bien, vamos a ponerle número. Esta va a ser la número 1, esta va a ser la número 2, la número 3, la número 4 y la número 5. Si observamos la ecuación 1 y la ecuación 2, veremos que en el término de generación son complementarios en cuanto a la selectividad, de tal forma que si nosotros sumamos 1 y 2, la selectividad se elimina en la nueva ecuación y solamente nos quedaría el benceno que reacciona en función del mono y del diclorobenceno. Entonces vamos a hacerlo. La 1 más la 2 y tenemos, ya cambiamos también de lugar el benceno que reacciona, lo llevamos al otro lado de la igualdad, entonces sería A partido por 78 por X es igual a B, lo saco factor común, 0,492 partido por 112,5 más
0,296 entre 147. Ya tenemos entonces sumadas la ecuación 1 y la ecuación 2. Voy a despejar ahora el término benceno que reacciona en todas las ecuaciones, de tal forma que A partido por 78 y por X será igual, en la ecuación 3 será igual a A partido por 78 menos B por 0,212 entre 78. En la ecuación 4 será igual a C menos D por 0,08 partido, y el corchete es S más 2 menos 2S, por lo tanto es igual a 2 menos S. Y en la ecuación 5 lo que tenemos es D por 0,92 partido por 2 menos S. Le damos, por ejemplo, valor al benceno que reacciona, igual a 10 kilomoles hora. De la suma de las ecuaciones 1 y 2 y fijando el benceno que reacciona en 10 kilomoles hora, nosotros obtenemos que B es igual a 1565,70 kilogramos hora. Con la ecuación número 3 determinamos el valor de A, que sale 1111,93 kilogramos hora. Con la ecuación número 1 determinamos la selectividad, que es 0,6847. Con la ecuación número 5 determinamos D, que sale 14,30 kilomoles hora, y con la ecuación número 4 determinamos C, que sale también 14,30 kilomoles hora. Finalmente, determinamos con la igualdad del benceno que reacciona igual a 10 y conociendo A, determinamos la conversión, que sale que es igual a 0,7015. Como podemos observar, los mismos resultados que hemos tenido anteriormente con el balance de materia a átomos o grupos de átomos que no se alteran por la reacción química. Los caudales de las diferentes corrientes, pues hay que hacer un cambio de base de cálculo. A lo fijamos en 1000 y multiplicamos todos los caudales por 1000 y los dividimos por 1111,93, y los resultados que nos salen tienen que ser exactamente iguales a los que hemos obtenido anteriormente.